Barca no se va al permanente. ¡Ganamos! ¡Pongan un ganamos en los comentarios! Tenemos fecha también del anime de Genshin Impact y no es tan lejos como se pensaba. Comparado con el tráiler, sí que ha sido muchos años después. Tenemos información nueva del nuevo Adeptus Caballo, que habréis escuchado por muchos sitios, pero sobre todo hay más bocetos e información de los kits de Durin y Columbina. Aparte de, ya para hypearos del todo, se conoce una especie de nueva consonancia relacionada con Durin, parecida a la consonancia lunar, pero de la Aquelarre, de los personajes relacionados con las brujas y, por supuesto, Klee, Albedo, Scaramouche, no sé por qué Scaramouche, la verdad, y todos los demás relacionados con el Aquelarre. Así que preparaos, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para alguna gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. A quien le guste Sandrone también, que se hypee muchísimo. Dejad los puntitos del hype para que se recomiende y posicione el vídeo. Bienvenidos invitados a los directos también, porque estamos todavía con el sorteo de 100 bendis, porque no puedo sortear en un día 100 bendis, porque me voy a pasar horas sorteando bendis. Vamos poquito a poco, 5 o 10 cada día hasta que se acaben todas las bendis. Bienvenidos, disfrutar mucho. Gracias por estar un día más detrás de la pantalla. Que aproveches si estáis comiendo, que de hecho yo estaba desayunando rápido antes de grabar este vídeo para que lo tengáis enseguida. Gracias. Suerte con el sorteo de 2 bendis, ya sabéis, por apoyar el canal Free to Play. Y vamos con toda la nueva información que ha habido, que no sé por qué un domingo ha salido toda esta información, porque Hoyoverse nunca suelta esto los domingos y ha salido todo de golpe hoy. Pero os va a volar la cabeza, señores. Pues bien, ¿por dónde podemos empezar? Dejadme en los comentarios de todo lo que hay en el vídeo que os da más hype. Sandrone, Durin, Columbina, Barca, el Adeptus Caballo, la supuesta información del anime, la nueva consonancia de la Aquelarre para nuevos personajes o personajes antiguos relacionados con las brujas. Contarme, además de que está un montón de campañas en internet de marketing relacionadas con el aniversario de Genshin durante estos días, así que veréis muchos vídeos y seguramente en el canal y en los directos y en las plataformas generales de Genshin haya mucha gente nueva. Pero empezamos. Durin, aparte de todo lo que hablamos anteriormente, que se cumple, es el healer del equipo, ahora ya es seguro, y aparte hace un daño espectacular. Él se dice que con su ulti aplica Pyro de forma continua para prácticamente vaporizar con cualquier personaje y posiblemente sea un best in slot para Mualani o una combinación de Mavuika más Durin, o veremos qué va a ocurrir, o incluso Hoyoverse dándose cuenta de que Mavuika no se juega de soporte en general, ponga como best in slot a Durin del equipo de Mualani. Pero además, aquí viene lo suyo, dice que en su kit tiene primero bonos muy interesantes y debuffs a las reacciones que se hagan con Pyro, y su C1 va a estar muy rota, parecida a la C2 de Shilonen, dando buffos a ciertos elementos. Se dice aquí concretamente que los elementos los que bufa son el Pyro, el Hidro, el Dendro y el Anemo. Es decir, algo tendrá que ver ahí los torbellinos Pyro con Barca y veremos qué va a pasar. Aparte, reduce resistencias. Aquí se dice que esto de la consonancia de la Aquelarre, esto es información inicial, así que con tranquilidad, es básicamente que si tienes al menos un personaje aparte de Durin que esté relacionado con la Aquelarre, se dice pues Durin, Albedo, Mona, Venti, Klee, pero luego en otro sitio leí que también Scaramouche estaba incluido, no sé si tendrá que ver con las brujas o no, lo veremos, a lo mejor es un error de traducción, pero si hay 2 personajes de la Aquelarre, uno incluido Durin, y seguramente en el futuro Alice u otros personajes así, aparte va a bajar resistencias un 30% al elemento con el que reaccione el Pyro. A cualquier elemento con el que reaccione el Pyro. Esto ya de base está muy bien porque tiene integrado un sombra verde, pero si no hay 2 personajes de la Aquelarre sino uno, va a bajar un 15% las resistencias, que es mejor que nada, también os digo. Así que por ahora Durin parece muy fuerte y además se dice que el daño que hace con el que él, con la ulti aplica Pyro y con la elemental hace hits muy fuertes de Pyro, es infinitamente superior al de Xiangling y Mavuika. Es decir, él va a ser el nuevo pues Xiangling barra Mavuika barra soporte off-field y encima va a curar, o sea, va a ser, como expliqué una vez, el Bennett más Xiangling, muy parecido a Scoffy, digamos, que va a poder, como digo, vaporizar. Esta es la información de Durin, es una locura. Preparaos para el personaje que viene en la 6.2, estamos a las puertas de Flints, mitad de la 6.0, es decir, todavía queda un montón. Seguimos. Barca, ahora hablo de Columbina, que hay mucha información de Columbina, cosas que comenté por deducción acerté, cosas que comenté por deducción me equivoqué y no es así en principio, ahora hablamos de ella. Barca, hay un leak de Team Mew, que ya sabéis que Team Mew y HXG son de las fuentes actualmente más fiables que hay de leaks, que no va al permanente. ¿Esto significa que el primer leak pudo ser un baiteo? Sí. ¿Significa que Hoyoverse, como yo dije,
realmente controla directamente todos los leaks y al controlarlos juega con todos ellos, ya no solo para mover o modificar o incluso manipular el hype de la gente, sino para tomar datos de lo que opina la gente y saber que hay tanto hype por Barca que a lo mejor ponerlo en el permanente significaría perder ventas y volverlo limitado. Puede ser también. Son intereses al final y como siempre os dije, todo este tema de los leaks es una publicidad increíble en el que no tienen que gastar dinero, cosa que la inversión más grande a día de hoy, tanto en películas como en videojuegos en general, es la inversión en marketing, en publicidad. Entonces Hoyoverse lo ha hecho muy bien si ha, digamos, trabajado toda esta estructura de leaks, como dije en muchísimos vídeos, y en mi opinión, y esto es mi opinión, me puedo equivocar, es así. Yo creo que ellos están detrás de todo esto de los leaks, pero les viene muy bien. Siempre todo tiene un timing muy correcto, todo viene muy bien. Esto justo este domingo, pues 2 días antes de Flints, hace que todo el mundo vuelva a Genshin y que haya un hype tremendo por Flints, etc. Cuestión, Barca no se va al permanente. Se dice que hay un equipo muy fuerte de Barca, que posiblemente sea Barca, Columbina, During, que Columbina y During fuera del campo al final pues pueden estar haciendo reacciones de vaporizado. ¿Sabéis la core esta de IFA o de Mizuki? Donde IFA y Mizuki pues son unos anemos en campo donde realmente son soportes de que fuera del campo ocurra una reacción de electrocargados. Spoiler, prácticamente nunca se usó porque al final los electrocargados están jugando pues con Flints, los lunares, Inefa y tal. Pues se dice que Barca va a ser algo así. Un carry anemo donde Columbina y During fuera del campo hagan bastantes vaporizados y él como carry anemo haga un muy buen daño a anemo pero soporte esa reacción fuera del campo. Una especie de IFA Premium pero en vez de para electrocargados, para vaporizados. Y luego se dice que el soporte Adeptus Caballo este será un muy buen soporte a Nemo y un muy buen soporte de Barca. Será un muy buen soporte para Xiao y tenemos otro buff a Xiao y jugamos Xiao, Faruzan, Xianyun, Caballo y tenemos 4 personajes a Nemo, un mono a Nemo literalmente con Xiao. Ah, pues ya sabremos cuándo salga. Imagina que vuelve el Imagina. $67 el pack de 100 primera vez que compres. Ludvar se ha vuelto loco por el aniversario de Genshin. Si Hoyoverse no mejora y hace las cosas bien, el señor de la pantalla y Ludvar sí hacen las cosas bien. El pack de todos los por doses juntos, que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por 2, te da para comprarte todos los por 2 que resetean el aniversario, más un pack de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay 2 packs nuevos de 3 bendis por $11, que es el coste de 2 bendis, una bendi gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Señores, quien vaya a gastarlos por 2, ahí está el link en la descripción, y muchísimas gracias a Ludvar y a vosotros, que apoyáis un montón el canal. Imagina todo lo que podrías hacer con lo que te ahorras. Información de Columbina. Se dice que Columbina va a ser uno de los personajes de todo el juego que no solo sea más fuerte a nivel Furina o mejor, sino que más que relacionada con dar un daño infligido a todo el equipo como Furina, ella está relacionada con bajar todas las resistencias elementales mucho, es decir, es más que un sombra verde, seguramente es una especie de Scoffy Pro Max que baje a lo mejor un 50% a todas las reacciones elementales, más que el sombra verde, más que Scoffy y demás. Además, se dice que va a poder activar todas las reacciones lunares y aquí hay un pequeñito disclaimer y es que se dice que tiene buffos, debuffos y sinergias con todas las reacciones, tanto lunares como si no, pero por ahora no hay programado un vaporizado lunar. Entonces, todo esto que os dije de quizá es carry y quizá puede hacer vaporizados lunares porque siendo carry hidro puede hacer por 2 como una Molani Pro Max, por ahora no es así, pero todavía para Columbina quedan 4 meses y todavía puede cambiar, igual cambiado el tema de que Barca permanente, Barca promocional. Y por último, esto de habilitar todas las reacciones lunares implica que no solo son todas las que conocemos, sino son las futuras que luego posteriormente irán saliendo. Es decir, Sandrone. Siguiente punto del vídeo. Hay información muy buena de Sandrone. Sandrone definitivamente es un carry de cristalizado lunar, un hiper carry, mucho más poderosa que Navia. Era el cristalizado lunar que se decía que iba a salir al principio y al final se retrasó Sandrone, que lo sepáis. Era una sorpresa y Hoyoverse quería sacarla nada más empezar, pero la quieren retrasar bastante para balancearla porque iba a estar demasiado rota por encima de Nefer y Flints. Y todo el resto de reacciones lunares están relacionadas con el hidro y menos el vaporizado lunar
existen todas, en principio con esta información. Es decir, Permafrost lunar, cristalizado lunar y Permafrost lunar seguramente Columbina sea best in slot del equipo de Skirk como cuarto slot. Cristalizado lunar, torbellino lunar para Barca, el Bloom y electrocargado lunar que conocemos, y básicamente una por cada reacción hidro que exista, menos vaporizado lunar por ahora. Capaz Hoyoverse han sido listos y han dicho, wow, un equipo que se podría haber formado con Columbina de base de quemadura con crepitar, jugando pues Lauma, During, otro piro más en el futuro, estilo Alice, no sé, y Columbina DPS en campo. A lo mejor esa core la podemos guardar para más adelante, que Columbina no sea DPS, o que sea DPS de otra manera, y a lo mejor dejar a Columbina como soporte general de todos los equipos de Notcry e incluso equipos antiguos, incluidos Skirk y demás, y sacar un carry hidro que haga eso el día de mañana. ¿Quién sabe? O quién sabe si se puede jugar Lauma, During con Mualani y dejan a Mualani para hacer esa clase de cosas. ¿Quién sabe? Lo veremos en el futuro. Más información. El anime de Genshin. Se supone que debido a un montón de data mine y de datos importantes relacionados con registros, relacionados con lanzamientos, relacionados con información, pues sabéis que al final Hoyoverse a día de hoy ya está muy relacionado con el gobierno chino y que el gobierno chino le da un montón de subvenciones, facilidades y lo ha nombrado de hecho patrimonio cultural de China por extender la cultura china al resto del mundo. Pero básicamente por un montón de datos, coincidencias, patentes, registros, movimientos de mercado y de empresa interna que de una u otra forma han conseguido investigar, pues gente que está súper obsesionada con esto, o Hoyoverse lo ha lanzado, en plan como lanza todos los leaks con su estrategia de marketing para ahorrarse dinero. Se dice que el anime de Genshin llega en 2027. ¿Es tarde o es pronto? Dejadme en los comentarios qué opináis, los que habéis llegado hasta el final. Por último, hay un personaje nuevo, aparte del caballo Adeptus este, que es un personaje de Inazuma, de espada a una mano, chico, que lleva una katana, pues espada a una mano, pero lleva una katana que se parece bastante a Kazuha, con el modelo de Kazuha y Scaramouche, que es el modelo este de, pues, chico, bajito, adolescente, pequeño, parecido también a Bennett y tal. Y pues no se sabe mucho más porque quizá esto ya se va a la 6.4 o algo así, que esto será, pues Barca también llega a la 6.4, así que esto será un poquito más adelante. Señores, se está cocinando. Señores, creo que mucha gente tiene mucho hype por During y parece muy fuerte con C1 arma. Tiene pinta de que su arma no está liquidada todavía, pero será un arma parecida a la de Scoffy o a la de Shilonen, que también sea un arma buffer del equipo y quizá pues el During C1 arma sea de lo más poderoso que tenemos actualmente en Genshin Impact y poquito más. Hypearos muchísimo. Viene muchísima información loca y seguramente en cuanto salga la 6.1 con Nefer se liquee la 6.2 y el kit real completo y gameplays de During con todo lo que está por venir. Y después de la 6.2 ya llega Columbina. O sea que imaginar lo que puede llegar a pasar. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No soy Miñi y chaito.